Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el primer domingo de Adviento del ciclo A del año litúrgico en el que leemos el Evangelio de San Mateo. Escucharemos un trozo del capítulo 24, versículos 37 al 44. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, comenzamos un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Un nuevo año litúrgico en el que celebramos a Jesucristo. Recordemos que el centro del año litúrgico es siempre el Señor. Celebramos a Jesucristo muerto y resucitado. Hay dos polos en el año litúrgico que no debemos olvidar. Es la Navidad, que tiene su preparación en el Adviento, y la Pascua, que tiene su preparación en la Cuaresma. Y entre estos dos tiempos encontramos el tiempo ordinario. Y así entonces se conforma el año litúrgico. Dos polos que nos deben llevar siempre a dirigir la mirada a Jesucristo, el centro de nuestra fe, el centro de la historia. En este primer domingo de Adviento no debemos olvidar que comienza nuestra preparación a la Navidad. Pero es una preparación que se da en dos etapas. Desde el primer domingo de Adviento y hasta el 16 de diciembre es la primera etapa del Adviento. En esta primera etapa se insistirá sobre todo en la preparación a la segunda venida del Hijo del Hombre. Y del 17 de diciembre al 24 de diciembre entramos en la segunda etapa del Adviento, en lo que se conoce como las ferias mayores de Adviento, en las que nos prepararemos a celebrar la primera venida del Hijo del Hombre en la carne. Así pues, durante estas primeras semanas de Adviento, el tono será escatológico, es decir, nuestra mirada se va a dirigir al fin de los tiempos, al juicio final, a la parusía. No debemos olvidar que en estos primeros días del Adviento nos conectamos con los últimos días del año litúrgico que acaba de concluir, es decir, con la última semana del tiempo ordinario, que también tiene este tinte escatológico. Recordemos que el Adviento nos invita a preparar la venida del Señor, porque Adventus del latín significa venida. El Señor vino ya, y esa es la venida histórica. Y tenemos que prepararnos a celebrarla. El Señor va a venir al final de los tiempos y entonces tenemos que prepararnos a recibirlo. Pero también el Señor está viniendo, el eterno viniente, el que está viniendo constantemente a nuestra vida a través de las personas y los acontecimientos. Y por tanto, también tenemos que prepararnos para poder distinguir al Señor que está viniendo a nuestra vida constantemente. Las tres venidas, una que sucedió en el pasado, otra que sucederá en el futuro y otra que está sucediendo en el presente. No olvidemos estas
3 dimensiones del Adviento. Y ahora nos dirigimos pues al Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué sucedía en tiempo de Noé? Pues la gente antes del diluvio comía, bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Por tanto, el Señor nos está hablando aquí de la sorpresividad, un elemento fundamental. La venida del Hijo del Hombre sucederá cuando menos lo esperen. Es que hay que estar preparados. Noé estaba preparado, su familia estaba preparada. Noé construyó un arca y todos se burlaban de él. Pero al final, Noé subió en el arca y salvó su vida, él y su familia. ¿Por qué? Porque estaba preparado. El Señor nos está diciendo que la gente comía, bebía y se casaba, hacía su vida normal. En eso no hay nada malo, no hay nada pecaminoso. Lo cierto es que lo que está diciendo el Señor es que la gente vivía despreocupadamente. La gente vivía sin atender los signos de los tiempos, sin prepararse para lo verdaderamente importante. Eso es lo que quiere decir el Señor. Luego vuelve a decir el Señor: lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dice: entonces, de 2 hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De 2 mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. ¿De qué dependerá que uno sea tomado y el otro dejado? Dependerá de la actitud que tengamos ante la vida, de la actitud que tengamos frente al reino de Dios, de la actitud que tengamos frente a los valores del Evangelio. Porque efectivamente podemos estar realizando nuestra vida junto con todos los demás, pero los cristianos tenemos que distinguirnos por la forma como vivimos, por la forma como esperamos, por la forma como proyectamos nuestra existencia, con una visión de trascendencia y de futuro, de eternidad. Y por eso entonces uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque depende de la actitud que tengamos frente a las realidades temporales. Y aquí nos viene a la memoria aquellas palabras que les dijo Juan el Bautista a aquellos que le preguntaban: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Cuando Juan el Bautista predicaba la llegada del reino, la gente le preguntaba: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Pues a los soldados les decía: ustedes no extorsionen, confórmense con su salario. A los cobradores de impuestos les decía: ustedes no cobren de más, confórmense con cobrar lo que está establecido. Es decir, quien vive con una visión de trascendencia, con una visión de eternidad, su vida cambia, sus valores cambian. Evidentemente viene la conversión a su existencia. Por eso uno será tomado y el otro será dejado. Eso es lo que significa. Este discernimiento se llevará a cabo dependiendo de cómo estemos viviendo, de cómo estemos llevando a cabo nuestra vida. Y esto particularmente es importante ahora que comenzamos el Adviento, porque desgraciadamente para muchos prepararse a la Navidad significa preparar la cartera para hacer gastos. Es decir, muchos están pensando en la Navidad en clave de consumismo, comprar, adquirir. Y entonces, para muchos, la preparación a la Navidad se vuelve comprar cosas, poner adornos, preparar menús y comidas, pero al final lo más importante se nos olvida: preparar nuestro interior para la llegada del Señor. Cuidado, el Adviento es como un despertador que viene a recordarnos qué es lo esencial en nuestra vida. No está mal que adornemos nuestra casa y no está mal que preparemos convivencias en este tiempo, que es un tiempo muy bonito para los encuentros interpersonales, encuentros de convivencia fraterna, en el trabajo, en la vida familiar. Pero lo cierto es que lo más importante es que preparemos nuestro interior
para la llegada del Señor, que dejemos que Jesús venga a nosotros, que dejemos que Jesús nazca en nuestro corazón en esta Navidad, para que pueda cambiar nuestro corazón, nuestra vida. Al final dice el Señor, velen pues y estén preparados. De eso se trata, el Adviento de eso se trata, de prepararnos, de velar, vigilancia, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. La llegada del ladrón siempre es sorpresiva, nunca avisa. Y si estamos preparados, el ladrón nunca nos va a sorprender, como no nos debería de sorprender la llegada del Hijo del Hombre. Siempre tenemos que estar preparados. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Preparados, vigilantes. La esperanza debe ser la característica del Adviento, una esperanza que debe llenarnos de alegría y no de temor ni de miedo. Cuidado con caer en esas actitudes que son contrarias al Evangelio. Ya gente se deja llevar por el temor o por el miedo, e incluso por la nostalgia o por la tristeza, porque este tiempo de Adviento le recuerda mucho a sus seres queridos que han partido. No debe ser ese el tono del Adviento. Esperanza, alegría, serenidad, sobriedad y sobre todo vigilancia. Estar preparados para cuando el Señor venga, que nos encuentre prontos para entrar en su presencia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.